¿Alguna vez has sentido que alguien a tu alrededor no se alegra de tus logros, sino que secretamente desea tu caída? La envidia no es un simple sentimiento pasajero, es una raíz espiritual peligrosa que puede desatar conflictos, divisiones y dolor. La Biblia nos advierte claramente sobre esto. En Proverbios 14:30 leemos: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Esta escritura no solo revela el poder destructivo de la envidia, sino que también señala el camino hacia la paz. Cultivar un corazón en reposo delante de Dios. Hoy exploraremos cómo enfrentar a un envidioso desde una perspectiva bíblica, identificando las actitudes correctas y protegiendo nuestro espíritu sin caer en represalias. Te mostraremos cómo la palabra de Dios puede ser tu escudo en medio de la hostilidad silenciosa. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando enfrentas la envidia con sabiduría? La envidia es una sombra silenciosa que se desliza entre relaciones, amistades, incluso entre hermanos de fe. Puede manifestarse como una palabra hiriente disfrazada de broma, una mirada que esconde resentimiento o una actitud que busca desvalorizar tus logros sin una razón evidente. Pero más allá de lo que vemos en la superficie, lo que muchos no comprenden es que la envidia no es solo un problema emocional o social, es un asunto espiritual de gran profundidad. Cuando alguien te envidia, no estás simplemente lidiando con un problema de carácter, estás enfrentando una realidad invisible que tiene raíces mucho más profundas de lo que parece. La palabra de Dios nos da una perspectiva clara sobre esto. En Efesios 6:12 se nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje revela con autoridad que muchos de los ataques que recibimos, incluida la envidia, no nacen simplemente en el corazón de una persona, sino que son instrumentos utilizados por fuerzas espirituales que buscan detener el propósito de Dios en tu vida. Por eso, cuando enfrentas a un envidioso, no estás llamado a pelear en el mismo plano, estás llamado a discernir espiritualmente lo que está ocurriendo. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo la envidia ha sido usada por el enemigo para sembrar división, odio y hasta muerte. Uno de los relatos más impactantes es el de Caín y Abel. Ambos presentaron ofrendas al Señor, pero solo la de Abel fue aceptada. En lugar de examinar su corazón y corregir su actitud, Caín permitió que la envidia lo dominara. Génesis 4, 6, 7 dice: entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le ofreció una salida, le advirtió del peligro espiritual, pero Caín eligió lo contrario, y su envidia lo llevó a cometer el primer asesinato registrado en la humanidad. Este relato no es solo una historia antigua, es una advertencia eterna. La envidia no tratada puede llevar a personas a cometer actos destructivos, tanto para otros como para sí mismas. No es casualidad que Santiago 3:16 afirme: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es un principio espiritual. Donde hay envidia, el terreno está abierto para toda clase de mal. Por eso, cuando alguien siente envidia hacia ti y tú lo percibes, no debes verlo solo como un gesto feo o una traición. Debes reconocer que estás siendo blanco de una oposición espiritual que necesita ser enfrentada con discernimiento, no con impulsos emocionales. Muchas veces la envidia aparece en tu vida justo cuando empiezas a caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Empiezas a crecer, a brillar, a destacar, y de pronto personas que antes te aplaudían
comienzan a mirarte con otros ojos. Tal vez no te lo dicen abiertamente, pero lo percibes. La atmósfera cambia. El apoyo se convierte en competencia silenciosa. La alegría ajena se transforma en indiferencia. Y todo esto puede ser desconcertante, especialmente si proviene de alguien cercano, de alguien que formaba parte de tu círculo íntimo. Eso fue exactamente lo que vivió José. Era amado por su padre Jacob. Tenía un llamado profético revelado en sueños y estaba destinado a algo grande. Pero sus propios hermanos no pudieron soportarlo. Génesis 37:4 nos dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Lo que comenzó como una emoción interna terminó en un acto violento. Lo vendieron como esclavo. Su envidia lo cegó. Pero lo más poderoso de esta historia no es solo el dolor que sufrió José, sino cómo Dios usó esa traición para posicionarlo en el lugar exacto donde lo necesitaba. Lo que fue sembrado con envidia, Dios lo transformó en destino. Lo que nació de una intención maliciosa, el Señor lo convirtió en un peldaño hacia el cumplimiento del propósito. Esto nos lleva a una verdad fundamental que debes grabar en tu corazón. La envidia que otros sienten por ti no puede detener el plan de Dios, a menos que tú lo permitas. Lo único que puede frenar tu avance es tu reacción equivocada ante esa oposición. Si respondes con odio, con orgullo o con deseo de venganza, estarás entrando en el mismo terreno oscuro donde opera la envidia. Pero si reconoces que no es una batalla natural, sino espiritual, entonces comenzarás a pelear con las armas correctas. Jesús también enfrentó la envidia. Los fariseos, los saduceos y los líderes religiosos no podían soportar su autoridad, su sabiduría, ni la forma en que la gente lo seguía. Marcos 15:10 nos da una declaración clave cuando Pilato, observando a la multitud, se dio cuenta de algo profundo, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. La envidia fue uno de los motores del complot para crucificar a Jesús. No fue la verdad, no fue la justicia, fue la envidia. Eso nos muestra cuán destructiva puede ser, pero también nos enseña algo más. Ni la peor de las envidias pudo detener el propósito eterno de Dios. Por eso, cuando sientas que alguien te envidia, no te detengas a discutir, a confrontar ni a defenderte. Jesús no lo hizo. Él sabía que su identidad y su destino estaban en las manos del Padre. En lugar de perder tiempo con quienes lo criticaban por envidia, se enfocó en su misión. Y eso es lo que tú también debes hacer. No dejes que la envidia de otros se convierta en un obstáculo mental o emocional que te frene. Recuerda lo que dice Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. La envidia es un arma forjada, pero no tiene poder si tú decides seguir caminando en obediencia y humildad. A lo largo de la historia bíblica, vemos que los que fueron envidiados también fueron los más usados por Dios. David fue menospreciado por sus hermanos, acusado de tener un corazón altivo, y aún así fue ungido como rey. Daniel fue envidiado por su sabiduría y su favor con el rey, lo que llevó a que tramaran su muerte en el foso de los leones. Pero Dios cerró las bocas de los leones. Incluso Pablo fue víctima de celos ministeriales. En Filipenses 1:15-18, él mismo escribe: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pero ¿qué importa? Que no obstante, de todas maneras, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Esa es la postura correcta. Cuando tu enfoque está en el propósito de Dios y no en la crítica humana, nada te puede detener. Hay personas que han dejado ministerios, relaciones o llamados por no saber enfrentar correctamente la envidia. Se sintieron heridos, traicionados, y en lugar de levantar una cobertura espiritual de oración y discernimiento, tomaron decisiones impulsivas que los alejaron de su asignación. No permitas que eso te suceda.
La envidia de otros es inevitable, pero tu reacción es una elección. Puedes permitir que te amargue o puedes decidir que te fortalezca. Puedes usarla como una excusa para retroceder o como una razón para avanzar con más determinación. Cada vez que alguien te envidie, estás recibiendo una señal espiritual. Estás molestando al enemigo. Estás haciendo algo que genera movimiento en el reino. Estás brillando. Estás siendo usado. Estás creciendo. La envidia es como un espejo distorsionado. Refleja tu impacto, aunque venga de la intención equivocada. Pero tú no estás llamado a mirar ese espejo, sino a mirar al cielo, de donde viene tu ayuda. Como dice el Salmo 121, 1, 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando enfrentes a un envidioso, ora por discernimiento. Pide al Espíritu Santo que te revele si ese sentimiento proviene de una raíz herida, de una inseguridad, o si hay una agenda espiritual más profunda detrás. Algunas personas envidian porque se sienten inferiores, otras porque no entienden cómo puedes avanzar sin su aprobación, y otras porque el enemigo las está usando como instrumentos de oposición. En cualquiera de los casos, tu respuesta debe ser guiada por la sabiduría de lo alto. Santiago 3:17 nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esa es la actitud que protege tu corazón y te posiciona delante de Dios. La envidia es una batalla silenciosa que no siempre puedes evitar, pero sí puedes aprender a enfrentar. No con resentimiento, no con temor, sino con autoridad espiritual. Reconociendo que si el enemigo ha enviado oposición, es porque estás avanzando. Si hay personas que te critican en secreto, es porque hay algo en ti que está causando impacto. Si otros no soportan verte brillar, es porque tu luz los está sacando de su zona de comodidad. Pero esa no es tu guerra. Tu guerra es mantenerte enfocado, orando, caminando en rectitud y dejando que Dios sea tu defensor. Recuerda que el enemigo quiere que reacciones carnalmente para desconectarte espiritualmente. Quiere que te contamines de la misma emoción que te lanzaron. Pero tú no estás obligado a recoger lo que no te pertenece. La envidia no es tuya. No la cargues, no la devuelvas, no la alimentes. Déjala en manos de Dios y sigue avanzando. Porque cuando eliges responder desde el Espíritu, Dios se encarga del resto. ¿Lo sientes? Eso que estás viviendo no es casualidad. Es el eco de tu propósito resonando en el mundo espiritual. No detengas tu marcha. Porque si la envidia no pudo frenar a Jesús, a José, a David ni a Pablo, tampoco podrá contigo. Cuando alguien te envidia, la provocación suele venir acompañada de palabras cargadas de veneno, disfrazadas de cortesía, de comentarios sutiles que buscan herir sin hacerlo evidente, de actitudes que desafían tu carácter, con la intención de que pierdas el control. Es en esos momentos donde el alma se encuentra en una encrucijada: responder desde la carne o permanecer en el espíritu. Y es precisamente ahí donde se revela quién realmente gobierna tu interior. El verdadero poder espiritual no se mide por la cantidad de palabras que pronuncias, sino por la capacidad de guardar silencio cuando todo dentro de ti grita por defenderse. Proverbios 15:1 declara: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No se trata solo de una fórmula para la paz, sino de una estrategia de guerra espiritual. Porque cuando alguien actúa movido por la envidia, busca una reacción. Su objetivo no es solo molestarte, sino hacer que pierdas tu enfoque, que abandones tu camino, que desciendas al mismo nivel de conflicto en el que ellos viven atrapados. Y si respondes con agresividad, valida su provocación.
Pero si callas, desarmas su estrategia. El silencio, lejos de ser una señal de debilidad, es una manifestación de autoridad espiritual que demuestra que ya has vencido la batalla dentro de ti. Jesús mismo nos enseñó el poder del silencio como escudo ante la hostilidad. Durante su juicio fue acusado injustamente, escupido, azotado y sin embargo no se defendió. Mateo 27, 12, 14 dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ese asombro no era casual. En un contexto donde todo ser humano buscaría justificar su inocencia, Jesús eligió el silencio. Y con ese silencio reveló la fuerza de quien sabe que la verdad y la justicia no necesitan gritar, solo mantenerse firmes. Este tipo de reacción no nace de un impulso natural. Es el fruto de una vida gobernada por el Espíritu. Gálatas 5, 22, 23 lo presenta claramente al hablar del fruto del Espíritu, entre los cuales se encuentran la paz, la mansedumbre y el dominio propio. Estos no son atributos decorativos en la vida del creyente, son armas. El dominio propio es lo que te permite cerrar la boca cuando todo tu orgullo desea abrirla. La mansedumbre es lo que te impide responder con dureza incluso cuando tienes la razón. Y la paz es la señal de que, aunque el exterior esté siendo sacudido, tu interior permanece bajo control divino. No se trata de ignorar el ataque ni de negar que existe una agresión. Se trata de reconocer que no todo merece respuesta y que a veces el silencio es la voz más poderosa. En 1 Pedro 2:23 leemos: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la diferencia entre la reacción carnal y la respuesta espiritual. La primera busca venganza, la segunda se rinde a la justicia divina. Y esta rendición no es pasividad, es confianza. Es la certeza de que Dios ve, escucha y actúa en favor de los suyos en el tiempo perfecto. En los momentos de provocación, el silencio no solo protege tu testimonio, también preserva tu propósito. Cada palabra dicha desde la ira tiene el potencial de desviarte del camino que Dios trazó para ti. Y aunque luego pidas perdón, algunas heridas no pueden deshacerse. Por eso es mejor prevenir que reparar. Salmo 141:3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Este clamor no es una expresión poética, es una súplica estratégica. Porque quien no controla su lengua se expone al enemigo, pero quien la somete al Espíritu se convierte en un canal de gracia y sabiduría. El silencio, sin embargo, no debe confundirse con indiferencia o cobardía. Es un acto deliberado de obediencia. Jesús enseñó en Mateo 5:39: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta enseñanza no se trata de soportar abusos, sino de renunciar al deseo de venganza. Es una invitación a romper el ciclo de la agresión, a cortar la cadena del mal con una actitud opuesta y radical: la gracia. Cuando alguien te hiere con palabras impulsadas por la envidia, tu reacción no debe ser dictada por la herida, sino por tu identidad en Cristo. Eres hijo del Dios Altísimo y como tal no bajas al lodo del conflicto, permaneces en la roca firme del carácter de Cristo. El libro de Eclesiastés, escrito desde una sabiduría madura y profunda, nos da otra perla sobre este tema. En el capítulo 3, verso 7 dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Discernir cuál es cada uno es una señal de madurez espiritual. No todo silencio es sabio, pero cuando nace de la dirección divina, produce frutos de paz y victoria. El que responde todo se desgasta,
El que calla por obediencia se fortalece, porque el silencio te mantiene conectado con el Espíritu y te permite escuchar la dirección de Dios sin el ruido de tus propias emociones. También es importante recordar que el silencio no solo es hacia afuera, sino hacia adentro. A veces la conversación más dañina no es la que tienes con otros, sino la que repites en tu mente. Las provocaciones externas pueden cesar, pero si sigues reviviéndolas internamente, seguirás atado al conflicto. Por eso, 2 Corintios 10:5 nos exhorta a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es la verdadera batalla, porque puedes guardar silencio con los labios y seguir hablando con el alma. Puedes no responder con palabras, pero permitir que el rencor crezca en tu corazón. El silencio espiritual es completo solo cuando también se silencia el resentimiento interior y se reemplaza por oración, perdón y descanso en Dios. Hay ocasiones en las que la envidia se disfraza de corrección. Personas que, movidas por sus propias inseguridades, intentan minimizar lo que haces con palabras envueltas en religiosidad o falsa humildad. En esos momentos discernir es vital. No todo comentario merece respuesta y no toda crítica viene de un espíritu correcto. Proverbios 26:4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. No se trata de orgullo, se trata de protección. Si respondes en su mismo tono, pierdes tu posición. Pero si guardas silencio y te mantienes firme, conservas tu paz, tu dignidad y tu enfoque. El enemigo sabe que no necesita destruirte si logra distraerte. Y una de sus estrategias más efectivas es provocar reacciones carnales en momentos clave. Porque cuando te descentras, dejas de ver lo que Dios está haciendo y comienzas a enfocarte en lo que el hombre dice. Pero el llamado es a caminar por fe, no por vista y menos aún por emoción. Isaías 30:15 declara: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este versículo es un ancla para quien enfrenta la provocación, porque te recuerda que no necesitas defenderte con gritos cuando Dios pelea por ti en el silencio. La historia de Moisés también nos muestra el valor de saber callar. En Números 12, cuando María y Aarón hablaron contra él por causa de su esposa Cusita, Moisés no respondió. En lugar de justificarse, guardó silencio. Y fue Dios mismo quien intervino. Números 12:2-3 dice: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La mansedumbre de Moisés no fue debilidad, fue fuerza contenida. Y por esa actitud Dios se encargó de corregir a quienes lo acusaban. Ese es el modelo que se nos presenta: no responder, no discutir, no atacar, sino confiar en que Dios ve todo y actúa en su momento. A veces el silencio también es necesario para evitar que otros pequen más. Cuando alguien movido por la envidia busca provocar, lo hace esperando una respuesta que justifique su conducta. Pero si no obtiene esa reacción, se queda solo con su pecado. Romanos 12:21 nos da una clave final: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El silencio es parte de ese bien. Es una forma de no dejarse arrastrar por la marea de la contienda y al mismo tiempo de dejar espacio para que Dios obre. Callar ante la envidia no significa que aceptas la injusticia. Significa que entregas esa causa al único que juzga con perfecta justicia. Cuando decides no responder, no estás ignorando el dolor. Estás decidiendo sanar en presencia de Dios y no a través del juicio humano. Estás eligiendo un camino más alto, más sabio, más eterno, porque quien responde al envidioso con sabiduría
se eleva por encima del conflicto. Y quien responde con silencio inspirado por Dios se convierte en instrumento de paz, no de contienda. Cuando alguien actúa movido por la envidia, el verdadero peligro no es lo que hace o dice, sino lo que puede provocar en tu interior. La reacción emocional que se desata en ti es el terreno más vulnerable. Lo externo, por destructivo que parezca, no tiene el poder de detener tu avance espiritual, pero si permites que lo que viene de afuera envenene tu corazón, entonces ya no es el envidioso quien te detiene, eres tú mismo quien cede el terreno. La verdadera batalla no se libra en lo que el otro siente hacia ti, sino en lo que tú permites que eso cause dentro de ti. Y por esa razón, el primer mandamiento espiritual es proteger el corazón. Proverbios 4:23 lo declara con autoridad divina: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este mandamiento no es opcional, ni tampoco una recomendación moral, es una orden estratégica del cielo, porque lo que permites que entre en tu corazón definirá cómo piensas, cómo respondes, cómo decides y finalmente cómo vives. Y la envidia que otros sienten por ti tiene como blanco tu interior. Su objetivo no es solo herirte, sino contaminar tu percepción, desgastarte emocionalmente, alejarte de la paz de Dios y robar tu claridad espiritual. Por eso la defensa más eficaz ante la envidia no es la confrontación directa, sino la preservación del alma a través de la oración constante y del discernimiento espiritual. Cuando tu corazón se contamina con el resentimiento que nace del rechazo, empiezas a interpretar todo a través de esa herida. Cada palabra se vuelve sospechosa, cada silencio se convierte en acusación, cada mirada se transforma en juicio. Y sin darte cuenta, te encuentras atrapado en una prisión emocional construida no por lo que te dijeron, sino por lo que decidiste guardar en tu interior. Por eso el llamado no es a ignorar lo que sucede, sino a procesarlo espiritualmente, entregándolo en oración al único que puede sanar, limpiar y sostener sin fallas, Dios. El salmista lo entendió con claridad. En Salmos 139, 23, 24 clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este tipo de oración no es superficial, es una rendición total del alma a la mirada del Padre. Es abrir el corazón con plena confianza en que aunque hay dolor y confusión, el Espíritu Santo tiene la capacidad de revelar lo que el alma no logra identificar por sí sola. Cuando alguien te envidia y lo percibes, es necesario que en lugar de responder impulsivamente, te detengas en la presencia de Dios y permitas que Él escudriñe tu interior. Porque no basta con tener razón, es necesario mantener el corazón limpio. El discernimiento espiritual no es una habilidad humana, es un don que se cultiva en intimidad con Dios. Hebreos 5:14 afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez espiritual se manifiesta en la capacidad de distinguir entre una emoción legítima y una reacción carnal. Es posible sentir dolor por la traición, pero no permitir que ese dolor se convierta en raíz de amargura. Es válido sentirse decepcionado por la injusticia, pero no autorizar que esa decepción nuble tu visión de lo que Dios quiere hacer a través de ti. La oración constante es la herramienta que purifica el alma y protege el corazón de la infección emocional. No se trata solo de orar para pedir fuerzas, sino de orar para alinear tu espíritu con el carácter de Cristo. En Filipenses 4, 6, 7 se nos da una promesa directa: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Esta paz que sobrepasa el entendimiento no es la ausencia de conflictos, es la presencia del Espíritu Santo gobernando tu interior en medio de la guerra. Cuando enfrentas la envidia de alguien cercano, puede surgir la tentación de endurecerte, de levantar muros emocionales para protegerte del dolor. Pero esos muros no solo impiden el acceso de los demás, también bloquean el fluir de la gracia de Dios. Ezequiel 36:26 nos recuerda la promesa divina: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El corazón de piedra nace del dolor no sanado, del veneno no purgado, de la herida no entregada en oración. Pero cuando permites que el Espíritu renueve tu interior, entonces el rechazo no te endurece, la crítica no te define y la envidia no te paraliza. La clave para sostener un corazón protegido en medio de ambientes tóxicos es mantenerte conectado con el Padre. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separarse de Dios en tiempos de oposición es firmar una sentencia de vulnerabilidad, pero permanecer en él, aun cuando otros intentan derribarte, te garantiza el fruto del Espíritu, la claridad en las decisiones y la fortaleza para no caer en trampas emocionales que destruyen el alma. Cuando se habla de discernimiento, no se trata de sospechar de todos, sino de ver más allá de lo evidente. La envidia no siempre se manifiesta con palabras directas, a veces se oculta en elogios vacíos, en consejos disfrazados de preocupación, en gestos que parecen amables, pero que cargan intenciones torcidas. El discernimiento no es paranoia, es visión espiritual afinada por la palabra y la oración. Es la capacidad de identificar la raíz del conflicto sin caer en el juicio y de responder desde el Espíritu sin necesidad de exposición pública. El Señor Jesús, siendo lleno del Espíritu, percibía las intenciones del corazón sin necesidad de palabras. En Lucas 5:22 dice: Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Este nivel de percepción solo es posible cuando la comunión con el Padre es constante. Y en tiempos donde la envidia se disfraza de cortesía, es más necesario que nunca orar, no solo para ser protegidos, sino para tener claridad en el Espíritu sobre lo que realmente está ocurriendo. El alma humana tiende a guardar recuerdos de dolor como mecanismo de defensa. Pero el Espíritu Santo no viene a reforzar nuestras defensas carnales, sino a derribar fortalezas que impiden la libertad. 2 Corintios 10:4 nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y muchas veces esas fortalezas están en el corazón. Fortalezas de desconfianza, de orgullo, de autosuficiencia, de susceptibilidad. Y si no se rompen en oración, se convierten en prisiones. Por eso la oración no puede ser ocasional ni superficial. Debe ser profunda, constante, intencional. Porque no solo intercede por lo externo, transforma lo interno. Cuando oras en medio del conflicto, no solo invitas a Dios a intervenir, también le das acceso para trabajar en ti. La oración no cambia primero a los demás, cambia primero tu corazón. Te prepara para actuar desde el amor incluso cuando recibes rechazo. Te capacita para bendecir incluso cuando eres maldecido. Te posiciona para avanzar con firmeza sin cargar residuos del pasado. Y esa es la verdadera victoria: conservar el alma limpia en un mundo contaminado. El Salmo 51 es una declaración de restauración. David, luego de haber fallado gravemente, no clama primero por restaurar su posición, sino por limpiar su corazón. En el verso 10 exclama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el modelo. En medio del conflicto, lo más importante no es lo que los demás piensan de ti, sino lo que Dios ve dentro de ti. Y si el corazón está limpio,
Nada de lo que venga de fuera podrá destruir lo que Dios está haciendo. La envidia puede abrir grietas si no se confronta espiritualmente. Puede sembrar duda, alimentar sospechas y romper relaciones si no se intercede con urgencia. Pero cuando el corazón está resguardado por la oración y el discernimiento, la envidia pierde su efecto, porque lo que no puede entrar no puede dañar, y lo que no puede envenenar no puede detener. La única forma de mantenerte libre del veneno emocional es vivir en oración, caminar en el Espíritu y permitir que Dios tenga la última palabra sobre tus emociones. No permitas que las palabras de otros se queden a vivir en tu mente. No aceptes como verdad lo que el enemigo susurra a través de labios humanos. Eleva tu mirada, entra en el lugar secreto y permite que el Padre te muestre lo que el corazón natural no puede ver. Solo allí tu alma permanecerá firme, tu visión se mantendrá clara y tu corazón latirá al ritmo del cielo, sin contaminarse, sin endurecerse, sin rendirse. La envidia no se conforma con observar desde la distancia. Busca generar reacciones, espera una caída, anhela la oportunidad de verte trastabillar para señalarte con el dedo y decir, lo sabía. Por eso, una de sus estrategias más sutiles es la provocación. No siempre será un ataque directo, muchas veces será una palabra disfrazada de consejo, una actitud aparentemente inofensiva o un gesto que, aunque parezca pequeño, tiene la intención de sembrar discordia. Y ahí es donde se define la verdadera batalla. ¿Cederás a la provocación o permanecerás firme en la paz que Dios ha puesto en tu vida? Jesús, en su tiempo en la tierra, enfrentó la envidia constantemente. Los fariseos lo observaban, buscaban una ocasión para hacerlo caer en una trampa con sus palabras. Esperaban el momento en que dijera algo que les permitiera acusarlo. En Mateo 22, 15-18, intentaron hacerlo tropezar con una pregunta capciosa sobre los impuestos. ¿Es lícito pagar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les respondió con sabiduría: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y con una simple moneda les desarmó su plan, diciendo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No se dejó arrastrar por la provocación, no entró en discusiones sin sentido, no cayó en su juego. Aquí está la clave para enfrentar al envidioso sin perder la paz. No darle el control de tus emociones. Si el envidioso busca una reacción, lo peor que puedes hacer es dársela. Proverbios 26:4 lo dice con claridad: no respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. Cuando caes en la provocación, entras en su terreno, juegas con sus reglas y entonces la envidia gana porque logra su propósito: distraerte, desviarte, contaminar tu corazón con emociones que no vienen de Dios. Hay momentos en los que el silencio es la mayor muestra de fortaleza. Jesús mismo, cuando estaba frente a Pilato, cuando los principales sacerdotes lo acusaban con furia, eligió callar. Mateo 27, 12, 14 dice que mientras lo acusaban, nada respondió. Pilato mismo se maravilló de su actitud. Y es que no siempre se trata de defenderse con palabras, sino con una conducta intachable, con una paz que sobrepasa el entendimiento, con una confianza absoluta en que la justicia de Dios es más alta que cualquier argumento humano. Pero resistir la provocación no significa ser pasivo o permitir que la injusticia avance sin límites. Significa tener dominio propio, actuar con inteligencia espiritual, discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Romanos 12, 17, 19 lo expresa de forma contundente: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
No es debilidad, es sabiduría. No es resignación, es fe en la justicia divina. Hay un error común que muchos cometen cuando enfrentan la envidia: creer que pueden convencer al envidioso de cambiar. Se esfuerzan por demostrar que no tienen malas intenciones. Intentan ganarse su simpatía. Buscan explicaciones racionales para alguien cuyo problema no es la lógica, sino el corazón. Pero la envidia no se disuelve con argumentos, porque no es una cuestión de razón, sino de espíritu. No importa cuántas veces expliques tu éxito, no importa cuán amable seas, si la raíz del problema es el corazón envenenado del otro, nada de lo que hagas cambiará su percepción. Por eso, la estrategia no debe ser convencer, sino permanecer en lo que Dios ha dicho de ti. Nehemías es un gran ejemplo de esto. Cuando estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, tuvo enemigos que intentaron detenerlo por todos los medios. En Nehemías 6:2-3, Sanbalat y Gesem lo llamaron con una invitación aparentemente inocente, pero Nehemías discernió su intención y les respondió: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. No se distrajo, no cayó en la provocación, no permitió que su enfoque se desviara por los que querían detenerlo. Esa es la actitud que debemos adoptar. Si estamos ocupados en lo que Dios nos ha llamado a hacer, no tenemos tiempo para perder en disputas sin sentido. El enemigo sabe que la provocación es una de las armas más efectivas para sacar a los hijos de Dios de su propósito. Si logra distraerte, te roba la energía espiritual que deberías estar invirtiendo en crecer, en avanzar, en edificar. Por eso, Efesios 6:16 nos insta a tomar el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. La envidia lanza dardos, palabras hirientes, insinuaciones malintencionadas, manipulaciones emocionales. Pero el escudo de la fe es lo que te protege, porque te recuerda quién eres en Cristo, cuál es tu propósito y cuál es tu destino. Y aquí hay algo que no se puede pasar por alto. La provocación del envidioso no siempre viene en forma de ataque, a veces viene en forma de falsa admiración. Lucas 20:21 muestra cómo los escribas y principales sacerdotes enviaron espías para atrapar a Jesús con sus palabras, pero antes de hacerle la pregunta tramposa, lo halagaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Eran palabras bonitas, pero con un propósito maligno. No todo elogio es sincero, no toda admiración es genuina. Por eso es necesario tener discernimiento para no caer en trampas disfrazadas de buenas intenciones. El que es firme en Dios no se desmorona ante la envidia, porque su seguridad no depende de la aprobación humana. La provocación pierde su poder cuando la identidad está bien cimentada en Cristo. Cuando entiendes que tu valor no proviene de lo que otros piensan, sino de lo que Dios ha dicho de ti, entonces la envidia ya no puede tocarte. David entendió esto cuando enfrentó a Saúl. Aunque Saúl lo perseguía con envidia, David nunca permitió que esa amargura lo contaminara. En 1 Samuel 24 tuvo la oportunidad de vengarse cuando encontró a Saúl dormido en una cueva, pero en lugar de atacarlo, solo cortó un pedazo de su manto y luego le dijo: Jehová juzgue entre tú y yo. Esa es la verdadera victoria sobre la envidia, cuando tienes el poder de hacer daño, pero eliges la integridad. Resistir la provocación del envidioso no es solo ignorarlo, es permanecer en la paz de Dios, actuar con discernimiento y confiar en su justicia. Porque al final, la envidia no destruye a quien es envidiado, sino a quien la cultiva en su corazón. Y el mayor triunfo es no dejar que te arrastre con ella. El instinto humano, cuando enfrenta la envidia y la hostilidad, es defenderse, responder con la misma moneda, cerrar el corazón y devolver el golpe con la misma fuerza con la que ha sido atacado. Pero la sabiduría de Dios siempre va en un camino distinto al del mundo. Mientras el orgullo clama justicia inmediata, el Espíritu Santo nos enseña una verdad mucho más profunda. La única respuesta que puede desarmar a la envidia
es el amor. No un amor ingenuo que ignore la realidad, sino un amor que, fundamentado en Dios, responde con sabiduría, sin caer en el juego del enemigo. Jesús nos dejó el mayor ejemplo de esto. En la cruz, mientras los soldados se burlaban, mientras los fariseos se mofaban y la multitud que días antes lo aclamaba ahora gritaba insultos, Jesús pronunció palabras que humanamente serían imposibles de decir. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No respondió con ira, no reclamó justicia en ese momento, no les devolvió el desprecio, sino que intercedió por ellos. Esa es la esencia de la verdadera victoria. Cuando el odio recibe amor como respuesta, se desarma su poder, porque el mal no puede prevalecer donde el amor de Dios ha echado raíces profundas. Responder con amor no significa permitir abusos o ser indiferente al daño que la envidia puede causar. No significa ignorar la realidad o permitir que otros pisen tu dignidad. Significa actuar con una autoridad espiritual que no se deja arrastrar por la amargura. Romanos 12:20 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Aquí hay una clave profunda. Cuando decides no devolver mal por mal, cuando respondes con bondad incluso ante la injusticia, el peso de la culpa recae sobre el corazón del envidioso, porque el amor genuino confronta, expone y deja en evidencia la miseria de quien vive en la amargura. El problema de la envidia es que no puede entender el amor. Quien envidia ve el éxito del otro como una amenaza, percibe la bendición ajena como una ofensa personal. Pero cuando la respuesta no es de odio, sino de amor, el envidioso se encuentra con algo que no puede procesar. Espera rechazo y recibe gracia. Busca provocar y se encuentra con una calma que no puede alterar. Es lo que Jesús enseñó en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero hay algo más profundo en este principio. No se trata solo de responder con amor para desarmar al envidioso, sino de proteger el propio corazón de ser contaminado por la amargura. Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si la envidia de otro logra despertar en ti resentimiento, si su hostilidad logra cambiar tu manera de actuar, entonces la envidia ha logrado su propósito. Pero cuando eliges amar, eliges proteger tu espíritu, manteniéndolo libre de la contaminación del rencor. David entendió este principio cuando enfrentó la persecución de Saúl. Aunque Saúl lo buscaba para matarlo, aunque su envidia era evidente y su odio intenso, David nunca permitió que su corazón se llenara de resentimiento. En 1 Samuel 26, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl mientras dormía, su propia gente le dijo que era la voluntad de Dios que lo hiciera. Pero David respondió: Jehová me guarde de extender mi mano contra el ungido de Jehová. 1 Samuel 26:11. En lugar de aprovecharse de la situación, eligió honrar a Dios con su respuesta, y al hacerlo, mostró que su carácter no sería moldeado por el odio de otro, sino por la justicia de Dios. No siempre será fácil responder con amor. Hay momentos en los que la envidia del otro duele, en los que las palabras hieren, en los que la injusticia parece insoportable. Pero es en esos momentos cuando se prueba el verdadero carácter espiritual. 1 Pedro 3:9 nos da una instrucción que va en contra de la naturaleza humana, pero que es la esencia del Evangelio. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Cuando eliges amar, eliges la bendición de Dios sobre la justicia humana. No significa que el envidioso quedará impune, sino que dejas la justicia en las manos del único que la ejecuta con perfección. Dios ve lo que otros no ven, conoce las intenciones más profundas del corazón, y en su tiempo y a su manera
Él se encargará de hacer lo que sea necesario. Pero tu parte no es cargar con el peso de la venganza, sino vivir en la paz que solo Él puede dar. Responder con amor también implica orar por aquellos que sienten envidia. Puede parecer contradictorio, puede parecer injusto, pero es la manera en la que el reino de Dios opera. Jesús nos enseñó que la mayor demostración de amor es interceder incluso por aquellos que nos han hecho daño. Job experimentó esta verdad en su propia vida. Sus propios amigos, en lugar de apoyarlo en su dolor, lo acusaron injustamente. Pero en Job 42:10 vemos un principio clave. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. La restauración llegó cuando oró por quienes lo habían herido. La oración no solo tiene el poder de cambiar a la otra persona, sino de cambiar el propio corazón. Cuando oras por alguien que te envidia, estás eligiendo liberarte del peso de la amargura. Estás eligiendo poner la situación en las manos de Dios. Y cuando Dios toma el control, lo que parecía injusticia se convierte en testimonio. Lo que parecía un ataque se convierte en promoción. Lo que parecía un obstáculo se convierte en una puerta abierta. Por eso, la respuesta al envidioso nunca debe ser la confrontación carnal. No se trata de entrar en debates interminables, de buscar explicaciones donde no las habrá, de desgastarse tratando de hacer entender a quien no quiere entender. Se trata de elevarse por encima de la situación, de actuar con la sabiduría que viene de lo alto. Santiago 3:17 lo dice con claridad. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y esa es la diferencia entre el que responde con amor y el que responde con orgullo. El primero se mantiene en la paz de Dios. El segundo queda atrapado en la trampa de la amargura. Cuando eliges responder con amor, no solo desarmas al envidioso, sino que aseguras tu propia victoria espiritual. Porque el verdadero triunfo no es ganar una discusión, sino mantener la paz interior. Esa paz que solo Dios puede dar y que la envidia jamás podrá robar. La envidia puede generar heridas profundas, provocar injusticias y despertar deseos de venganza en el corazón de quien la sufre. Es difícil ver cómo alguien avanza a costa de tu esfuerzo, cómo las oportunidades parecen cerrarse por la manipulación de otros, cómo personas que deberían apoyarte buscan hacerte caer. Ante esta realidad, la reacción natural es exigir justicia inmediata, desear que Dios actúe de manera visible y rápida. Pero la Escritura nos revela una verdad esencial. La justicia de Dios no sigue el ritmo ni las expectativas humanas. Actúa en su tiempo perfecto, de una manera que trasciende la lógica terrenal, asegurando que cada obra reciba su debida recompensa. David comprendió esto mientras era perseguido por Saúl. A pesar de ser ungido por Dios, tuvo que huir, esconderse y vivir como un fugitivo. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque la envidia de Saúl lo convirtió en su objetivo. Humanamente, tenía razones para pelear, para defender su posición, para exigir que Dios actuara de inmediato. Sin embargo, su confianza en el juicio divino fue más fuerte que su deseo de venganza. En el Salmo 37:7-8 escribió: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No se trataba de resignación, sino de una convicción firme. La justicia de Dios llegaría en el momento adecuado. La impaciencia es uno de los mayores desafíos cuando se enfrenta a la envidia. Se quiere ver resultados inmediatos. Se busca que el daño recibido sea castigado sin demora. Pero Dios no solo mira la situación desde una perspectiva mayor, sino que también trabaja en el corazón de quien ha sido afectado. La espera no es un castigo, sino una oportunidad de fortalecimiento espiritual. Job vivió una experiencia que parecía contradecir la justicia divina.
Si alguien tenía razones para reclamarle a Dios, era él. No solo perdió sus bienes y su salud, sino que fue señalado injustamente por sus amigos. Sin embargo, Dios no solo restauró su vida, sino que lo hizo en una medida mayor de la que había perdido. Job 42:10 nos revela la clave. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. No cuando se defendió, no cuando exigió su justicia, sino cuando entregó la situación en las manos de Dios. Confiar en la justicia divina no significa ser indiferente a la maldad, sino reconocer que ninguna acción queda sin respuesta ante los ojos de Dios. Proverbios 20:22 nos exhorta: no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. El peligro de tomar la justicia en las propias manos es que se termina actuando desde la carne y no desde el espíritu. El enemigo quiere que la envidia provoque en la víctima una reacción que la haga caer en la misma oscuridad que el agresor. Pero quien espera en Dios, quien deja en sus manos la restitución, se asegura de recibir una victoria completa. José experimentó esto cuando sus propios hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo. Desde una perspectiva humana, parecía que su historia estaba marcada por la injusticia. Primero traicionado, luego encarcelado por una acusación falsa, olvidado en prisión. Sin embargo, en cada etapa Dios estaba orquestando algo más grande. Cuando finalmente se encontró cara a cara con aquellos que le habían hecho daño, no los castigó, no buscó venganza, sino que entendió un principio mayor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Este es el punto clave que diferencia la justicia de Dios de la justicia humana. La venganza busca destruir al enemigo, pero la justicia divina transforma la historia completa. No solo exalta al justo, sino que expone y corrige al que ha obrado mal. Lo que parecía una derrota se convierte en testimonio. Lo que parecía una injusticia se convierte en promoción. La respuesta de Dios siempre va más allá de lo que la mente humana puede anticipar. La promesa de Dios es clara: nadie que actúe con malas intenciones quedará sin consecuencia. Eclesiastés 12:14 lo afirma: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Puede parecer que el envidioso avanza sin obstáculos, que su maldad no recibe castigo, pero Dios ve más allá de lo que el ojo humano percibe. Y cuando Él interviene, lo hace de una manera que nadie puede detener. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús reveló este principio de una manera profunda. Los siervos, al ver que junto al trigo crecía la mala hierba, quisieron arrancarla de inmediato. Pero el dueño del campo les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Mateo 13, 29, 30. El juicio no se ejecuta en el momento que el hombre quiere, sino en el momento que Dios ha determinado. A veces, la mayor evidencia de la justicia de Dios no es la caída del envidioso, sino la prosperidad de aquel que ha sido víctima de la envidia. Dios no solo restaura lo que fue robado, sino que añade multiplicación. En Deuteronomio 28:7, Dios promete: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. No es necesario pelear la batalla en las fuerzas humanas cuando Dios ya ha decretado la victoria. Pero hay algo aún más profundo en este proceso. Cuando se elige confiar en la justicia de Dios en lugar de buscar venganza, se experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 lo declara: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La envidia busca robar esa paz, busca desgastar la mente y el alma en preocupaciones y conflictos innecesarios.
Pero quien confía en Dios se mantiene firme, sin ser sacudido por los ataques externos. No hay situación que Dios no vea, no hay injusticia que Él pase por alto. Su tiempo no siempre es el nuestro, pero su fidelidad es inquebrantable. El justo no queda en vergüenza, el que espera en Dios no es olvidado. Aunque la envidia intente destruir, la gracia de Dios siempre es más poderosa. Y cuando Él levanta a alguien, no hay fuerza en la tierra ni en el infierno que pueda impedirlo. La clave está en soltar la carga, en liberar el corazón de la necesidad de justicia inmediata, en caminar en la seguridad de que Dios pelea cada batalla. No hay nada más poderoso que un hijo de Dios que ha entregado toda ofensa en sus manos, porque ese es el terreno donde la justicia divina opera con mayor fuerza, donde las puertas que el enemigo quiso cerrar son abiertas con mayor gloria, donde la historia que parecía marcada por la envidia se convierte en testimonio de victoria. Dios no se equivoca en sus tiempos. La confianza en su justicia no es pasividad, es una postura de fe que desata su intervención de maneras inimaginables, y cuando Él actúa, lo hace con perfección. La envidia ha existido desde el principio de la humanidad y seguirá siendo una realidad con la que cada persona tendrá que lidiar en algún momento de su vida. No es un obstáculo exclusivo de unos pocos, sino una evidencia de la naturaleza caída del ser humano. Pero lo que realmente define a un hijo de Dios no es la ausencia de adversidades, sino su respuesta ante ellas. Enfrentar la envidia no es solo una cuestión de resistencia, sino una oportunidad para manifestar el carácter de Cristo, para demostrar con hechos que el amor, la confianza y la justicia de Dios son más poderosos que cualquier ataque del enemigo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enfrentó la envidia en su máxima expresión. Los fariseos y saduceos no podían soportar su autoridad, su sabiduría, ni su favor con Dios. Vieron sus milagros y en lugar de regocijarse, lo acusaron. Escucharon sus enseñanzas y en lugar de aprender, lo confrontaron. Buscaron constantemente la forma de desacreditarlo, de humillarlo, de eliminarlo. Pero en ningún momento Jesús les respondió con resentimiento, ni permitió que la envidia de los demás definiera su propósito. Sabía que la oposición no era señal de derrota, sino confirmación de su llamado. Y esta es la clave que muchos olvidan. La envidia no solo es un reflejo del corazón de quien la siente, sino también una señal de que hay algo en ti que es valioso, que provoca reacciones, que tiene un propósito divino. El mayor error que alguien puede cometer al enfrentar la envidia es distraerse de su llamado, permitir que las palabras, los ataques y las injusticias lo desenfoquen de lo que Dios le ha encomendado. No hay mayor victoria sobre la envidia que seguir avanzando sin ser detenido por ella. Nehemías lo entendió cuando fue ridiculizado y atacado por aquellos que no querían que reconstruyera los muros de Jerusalén. Sus enemigos hicieron todo lo posible para desanimarlo, pero su respuesta fue clara: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Nehemías 6:3. Su enfoque en lo que Dios le había dado era más fuerte que cualquier ataque externo. El que sabe quién es en Dios no necesita probar nada a nadie. No necesita defenderse desesperadamente. No necesita rebajarse al nivel de quienes lo atacan. La mayor fortaleza está en la seguridad de que quien lo llamó es fiel para respaldarlo. La envidia puede intentarlo, pero no puede detener a alguien que camina en el propósito divino, porque lo que Dios ha determinado nadie lo puede revocar, y esa es la verdad más poderosa para quien enfrenta la envidia. El favor de Dios no depende de la opinión de los demás. Su propósito se cumple a pesar de la oposición, y cuando un hijo de Dios permanece firme, nada ni nadie puede impedir lo que el Padre ha decidido para su vida.